Bueno, hoy vamos a, a compartir una palabra entre música, así que espero que se me oiga y se me entienda bien. De todas maneras, después quedará allí. Y la palabra que traigo hoy, hemos estado estos días hablando de la purificación, de la santificación, de la regeneración, pero hay un momento en el que Dios quiere apartarnos para llevarnos a un nivel más alto. Dios quiere apartarnos para poder tratar con nosotros. Ya vamos a ver por qué Dios te aparta y cómo es que Dios a veces no puede trabajar con nosotros porque estamos en medio del ruido. Nunca mejor dicho. En Éxodo capítulo 3, versículo 5, le dice así el Señor a Moisés. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar donde estás, tierra santa es. Y Dios le tiene que decir a Moisés, espera, apártate, no pises este lugar. Y a lo largo de la Biblia, Dios no llama nunca a multitudes primero, sino que Dios llama primero al corazón de las personas. Él quiere, antes de usar a alguien en público, trabajar con él en privado. Y lo podemos ver a lo largo de la Biblia. Dios trata con nosotros siempre en lo secreto. Lo vemos con Josué, lo vemos con Moisés, lo vemos con Abraham, lo vemos con el rey David, con el apóstol Pablo, incluso con el Señor Jesús, lo vamos a ver. Y Él primero quiere apartarte para poder tratar contigo. La mayoría de los profetas primero tuvieron una visión, un trato, una situación con el Señor en privado antes de ser al público. Cuando los discípulos dicen, Señor, enséñanos a orar, Él le dice que tú entrarás en tu lugar secreto y hablarás al Padre. Y tu Padre que te ve en lo secreto, te recompensará luego en lo público. Así que cuando Él quiere hablarte, Él te está llamando para prepararte, no para castigarte. Y cuando Él te llama, no es rechazo, es una elección que nosotros debemos decir, ¿qué quieres, Señor? Apartarte para el Señor es porque Él quiere revelarte, Él quiere transformarte, Él quiere enviarte con un propósito. Es como el móvil, yo no lo tengo aquí. Podemos tener el super iPhone, no, es igual, déjalo ahí. Podemos tener el nuevo super iPhone 2500 con todos los extras y toda una super cámara impresionante, la super inteligencia y lo más moderno que pueda haber en cualquier móvil. Pero ¿qué pasa si ese móvil no tiene señal? ¿Qué pasa si no hay cobertura? ¿Qué pasa si el móvil está apagado o fuera de cobertura? ¿Para qué te sirve tanta tecnología? Para nada, ¿no? No cumple su propósito. Puedes tener el mejor supermóvil, pero no está cumpliendo el propósito para el cual fue diseñado. Y muchas veces Dios nos aparta porque al lado de nosotros hay demasiado ruido, valga la redundancia. Hoy tenemos un día de demasiado ruido, notificaciones, distracciones, y estamos metidos en un bucle donde vivimos en una rutina y luego decimos, ¿por qué Dios no me habla? ¿Por qué nos quedamos perdidos? Moisés estaba ocupado pastoreando las ovejas. Los discípulos estaban ocupados manejando la barca. Mateo estaba ocupado en la mesa de los tributos. Pero cuando Dios lo llama, cuando Dios te llama, lo primero que dice, antes de darte una misión, es, ven, sígueme. Moisés, quita el calzado de tus pies. Y Moisés durante 40 años vivió en la casa de Faraón, era considerado como hijo de Faraón. Y era un hombre que se había criado guay. Y él quiso salvar al pueblo de Israel, si os acordáis, cuando él mató al egipcio y dijo, yo voy a hacer la justicia a mi manera. Yo voy a hacer el llamado de Dios a mi forma. Yo voy a llevar el evangelio de Dios como yo quiero. ¿Y qué le pasó a Moisés? Tuvo que huir y apartarse durante 40 años en el desierto de Madián, en la parte de atrás, ahorita ni siquiera en la parte de adelante que era la parte vital, sino en la parte de atrás. Y ahí durante esos 40 años Dios tuvo que cambiar su orgullo, su forma de pensar. Y dice la palabra, después que Moisés fue el hombre más manso de toda la tierra. Un hombre que tenía un temperamento que se carga un egipcio, que se pone a discutir con los hebreos, que quiere hacer la voluntad de Dios a su manera, es llevado al desierto y es tratado por Dios. Y
dice la palabra que él fue el hombre más manso que ha habido en la tierra. Y eso también viene a nosotros. Nosotros a veces queremos hacer las cosas a nuestra forma y decimos, ¿por qué no funciona? ¿Por qué no sale? ¿Por qué ando estancado? ¿Por qué siempre me doy golpes contra la pared? Y es porque necesitamos que el Señor nos aparte. Necesitamos apartarnos porque Dios no nos revela su voluntad en medio de corazones distraídos. Dios no va a revelar su voluntad cuando estamos en medio de mil historias, porque cuando Dios quiere revelarnos algo, quiere que nosotros lo entendamos. Jesús dijo en más de una ocasión, el que tenga oídos para oír, oiga. Y a veces en nuestra distracción no puede hablarnos. No es que no nos hable, sino que no puede. Dice Jesús que estuvo en Nazaret y que allí no pudo hacer muchos milagros. En su casa. ¿Por qué? Porque estaban distraídos. Ellos no veían a Jesús como el Salvador. Ellos no veían a Jesús como el Dios, el Hijo de Dios. Ellos veían a Jesús como el hijo del carpintero. Ellos veían a Jesús como el hijo de María, que tenía hermanos y hermanas. Y por eso no pudieron. Sus corazones estaban distraídos. Y cuando Dios nos aparta, quiere decir que Dios nos manda a tener un tiempo de silencio, tiempos de soledad, procesos internos, a veces todo se descuajeringa, un desierto emocional, espiritual, cuando me encuentro perdido, ¿dónde estás, Dios? ¿Qué pasa en mi vida? ¿Qué pasa en mi situación? ¿Por qué todo lo que hago no funciona? Y esos desiertos es donde Dios quiere trabajar. Ahí es donde Dios quiere que estemos. El Salmo 46 dice, estad quietos y ved que yo soy Dios. ¿Qué dice? ¿Cuál es lo que nos dice a nosotros? La parte que nos corresponde a nosotros. Estad quietos. Estad quietos. Los salmos tienen una palabra muy bonita. Es Shelah. Para, reflexiona, medita, estad quietos. El profeta Ageo, dice, meditad en vuestro corazón. Meditad, es tiempo para vosotros, meditad. Estad quietos, Shelah. Y ese es el proceso que Dios tiene para nosotros. Y Él nos quiere apartar para consagrarnos. Él nos quiere apartar para limpiarnos. Dice la palabra que así como el oro es probado en el fuego, así somos también nosotros. El oro no es que se refine porque le limpies el polvo. El fuego se refina prendiendo el fuego para quitar toda la escoria, toda la impureza, todo lo que estorba y hace que el oro brille. Y eso no se puede sacar con un cepillito, no se puede sacar con venir al culto, no se puede sacar con hacer lo normal, lo cotidiano y lo justo. Eso tiene que ser para el fuego. Y Él nos aparta para consagrarnos. Él no nos aparta para quemarnos. Él nos aparta para poder consagrarnos, para poder apartarnos. Le dice, quita tu calzado. El calzado representaba lo ordinario, lo común. El calzado está lleno de polvo, lleno de la basura que llevamos. Y por eso el Señor dice a Moisés, para. No puedes entrar al lugar santo con las cosas cotidianas. Yo quiero que tú seas un gran hombre, una gran mujer, pero para eso quita tu calzado. Y no es que nos quitemos los zapatos, porque algunos tienen olor a queso. Yo ya no soy joven, pero fui joven. Él quiere quitar nuestro calzado, es quitar de nosotros todo eso que nos distrae, todo eso que nos estorba. Y que no todo lo que nos distrae y no todo lo que nos estorba es pecado. Porque a veces pensamos que como no estoy pecando, soy santo. Pero a veces hay cosas, como compartí hace poco cuando hablábamos del carácter, que no es que sean pecado, pero nos estorban, nos distraen, nos apartan. Hay relaciones que apagan nuestra fe. Hay relaciones que en lugar de ver las cosas positivas, todo es negativo, todo es malo, todo es situaciones. Hay hábitos que no solamente no son pecado, pero hay hábitos que arrastramos, que tenemos en nuestra forma de actuar constantemente, inconscientemente, que nos hacen que nosotros estemos viciados y contaminados. Hay voces que oímos que no son las de Dios. Cuando el profeta Elías estaba en la cueva, dice que pasó un terremoto, que pasó un viento, que pasó un fuego, pero ninguna de esas voces era la voz de Dios. Pero dice que luego llegó un silbo apacible y entonces Elías se cubrió el rostro y salió porque ahí pasaba Dios. A veces oímos voces, no puedes, no vales, ¿dónde vas? Tú ya no estás para esto, no tienes tiempo, mira esto, mira lo otro.
y nos distraen y nos apartan. Pero Pedro nos dice lo mismo que yo compartía la semana pasada, ¿os acordáis de la predicación de la semana pasada? Sed santos, porque yo soy santo. Él nos llama y Él nos capacita y Él quiere consagrarnos, Él quiere levantarnos como hombres y como mujeres para que seamos de bendición para nuestra casa, para nuestra iglesia, para nuestra ciudad y para el planeta. Estamos hoy alegres, ¿eh? Y Dios va a usar también ese apartarnos para forjar nuestro carácter. Él va a usar ese apartarnos, nos va a apartar para cambiar el carácter. Como decía, Moisés tuvo que ser llevado al desierto para pasar de un carácter de hijo de Faraón a ser el hombre más manso. Para apartar de un carácter que siempre lo habían servido y atendido y tenía cualquier cosa al alcance de su mano, para estar en un desierto a servir a su suegro y más adelante servir y sacar a una nación. Antes de que Moisés pudiera, tuvo que estar 40 años en el desierto. Antes de que Jesús empezara su ministerio, dice cuando Jesús fue bautizado en el Jordán, el Espíritu Santo, ¿a dónde lo llevó? Dice que el Espíritu Santo lo llevó al desierto. ¿Para qué? Para forjar el carácter. El apóstol Pablo dice que antes de que él, cuando él va camino a Damasco, cuando él se convierte, quiere predicar, pero él es apartado y es llevado al desierto. Y después de allí a Tarso. Y después de allí él empieza. Y él tuvo que pasar, para poder pasar de ese proceso de ser fariseo de fariseos, más celoso que sus padres, que guardaba la ley, a ser el apóstol Pablo, que es capaz de escribir 1 Corintios capítulo 13, diciendo que el amor todo lo puede, todo lo espera, todo lo sufre, todo lo cree. Un hombre que era conforme a la ley, un hombre que conocía a su manera a Dios, que era perseguidor de la iglesia, que encerraba a los cristianos, acabó diciendo, todo esto lo tengo por basura para alcanzar a Dios. Y eso es lo que Dios quiere hacer, Él quiere cambiar y moldear nuestro carácter. El apóstol Pedro, un hombre temperamental, es capaz de escribirnos 2 cartas que dicen, este no es el mismo Pedro del Evangelio. O Juan, conocido como el hijo del trueno, ¿no? Juan y Santiago eran los hijos del trueno. Y luego dice, hijitos míos, amaos. Y dice, ¿cómo un hombre? Porque Dios nos tiene que apartar para cambiar y forjar nuestro carácter. Nuestro carácter está forjado por lo que hemos hecho antes. Y cuando Dios nos aparta a cambiar nuestro carácter, ¿sabe lo que está haciendo Dios? Está sanando de nuestras heridas, está confrontando y apartando nuestro orgullo, nos está enseñando a ser dependientes de Dios. Porque desafortunadamente vivimos independientes de Dios, vivimos a mi manera, yo lo hago así, y cuando me sale mal, entonces voy a Dios, a ver, ¿cómo lo arreglas ahora, Señor? No, le has metido tú la pata, ahora arréglalo tú. Menos mal que Dios es misericordioso y nos saca las castañas de fuego muchas veces. Pero Él quiere que dependamos de Él en todo. Desde el amanecer, como escuchaba la canción, desde el amanecer hasta el anochecer, Él está con nosotros. Y Él quiere cambiarlo. Y no todo el que corre es enviado, sino todo el que se deja tratar. No todos los que están en la iglesia y hacen a la forma, a su manera, son los que son enviados, sino aquellos que se dejan tratar por el Señor. Porque el Señor nos tiene que limpiar día a día, mes a mes y año a año. Porque todos necesitamos. Y el apartarnos siempre va antes de enviarnos. A veces queremos que Dios nos envíe a la calle, que Dios nos envíe a un ministerio, que Dios nos envíe misiones, que Dios nos envíe a pastorear, que Dios nos envíe a... Pero antes de enviarnos, Él nos tiene que apartar. Un maestro, cuando quiere enseñar una cosa a un alumno, porque ve que hay potencial en ese alumno, no lo dice delante de todo el colegio, delante de toda la clase, sino que coge al alumno aparte y le dice, o coge a los padres y les comenta. Así es el Señor. Él te aparta porque quiere enseñarnos. Él nos aparta porque quiere que estemos listos, porque no todos estamos listos para aprender. En una escuela o en una clase hay 28 o 30 alumnos, no todos sacan 10, ¿a que no? Hay los que sacan 10 y los que son muy deportistas, como yo cuando era pequeño. Los que tienen más de 40 años sabrán lo que quiere decir MD. Los que hicimos EGB. MD era muy deficiente. Yo en mi casa era muy deportista. Digo porque me miran los jóvenes así como, ¿qué? El MD era de 0 a 3, de 3 a 5 era insuficiente o algo así era, ¿no? De 0 a 2
era muy deficiente. Yo cuando me decía mi madre qué es eso, decía luego que soy muy deportista. Pero él nos quiere enseñar. No todos en la misma clase están dispuestos a ser enseñados. Y no todos están listos. Hay una frase de Platón que dice que un hombre fue a pedirle que lo enseñara. Y él se apartó y lo dejó tirado. Y un discípulo o un alumno le dijo, ¿por qué no le enseñas? Dice, porque cuando el alumno está listo, el maestro aparecerá. Pero si el alumno no está listo, yo no puedo enseñarlo. Porque a veces nosotros queremos forzar a las personas, tienes que hacer, tienes que orar, tienes que aprender. Y en lugar de enseñarlos, ¿sabéis lo que hacemos? Los quemamos. Pero Dios quiere enseñarnos y Él sabe cuál es el tiempo exacto. Y por eso Él nos tiene que apartar. Por eso a Moisés lo tuvo que llamar del anonimato al liderazgo, del desierto a un propósito que tenía, de la soledad del desierto a liderar una nación. Y ese proceso quiere hacer con cada uno de nosotros. Él nos quiere llevar de ser personas anónimas a poder ser personas líderes en el área que Dios te ponga. De ser personas que estamos atravesando ese tiempo que Él nos aparta, nuestro desierto emocional o espiritual, a llevarnos a un propósito, porque todo tiene un propósito. Y Él quiere llevarnos de la soledad a liderar un equipo de personas, un país, una congregación. Él quiere llevarnos, Él quiere transformarnos. Dios te está apartando hoy para que seas una persona en el mañana que Él pueda usar. Dios te está apartando ahora para que el día de mañana puedas llegar al cielo o Él venir y que Él pueda decir, bien, siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. ¿Y cuándo es en lo poco? No es porque tenga un grupo pequeño, en lo poco es cuando nos dejamos moldear, cuando nos dejamos formar, cuando Él quiere trabajar con nosotros y nosotros decimos, heme aquí. ¿Os acordáis Isaías cuando ve la visión y Dios dice, ¿a quién irá y a quién enviaremos para que hable a las personas? La respuesta de Isaías fue, heme aquí, Señor, envíame. Y después de que tuvo la visión, después de que el Señor lo apartó y lo llevó, fue el gran profeta Isaías que todos conocemos. ¿Qué quieres que mañana Dios diga de ti? ¿Qué quieres que mañana, cuando te encuentres cara a cara con el Señor, Él pueda decirte a ti? ¿Te quise mandar al desierto y no fuiste? O bien, siervo fiel, sobre lo poco me fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. Dios quiere apartarnos. La pregunta es, ¿dejaremos que el ruido se apague en nosotros o seguiremos dando vueltas como el pueblo de Israel, 40 años, hasta que esa generación murió y tuvo que levantar a otra persona porque yo no estaba dispuesto, entonces tuvo que levantar a otra persona para conquistar la tierra que fluye leche y miel? ¿Serás tú la persona que Dios está llamando, pero sigues en tus pensamientos, sigues en tu forma de actuar, sigues haciendo las maneras como tú quieres y tendrá que levantar a otra persona en tu lugar, a un Josué, para que lleve el ministerio que tú no has querido cargar? ¿O serás tú esa persona como el profeta Eliseo que dijo, yo quiero una doble porción de lo que él tiene? Yo quiero, Señor, que tú trates conmigo para llevarme donde tú quieres. Seremos como ese Saulo de Tarso, que nos despojemos y digamos, todo lo tengo por basura, me da igual los títulos, me da igual el trabajo, me da igual la familia que nací, me da igual lo que yo pueda ostentar, todo eso lo entrego en tus manos, porque tú eres Dios. Jesús dijo que el que no aborrece a padre, madre, esposa, esposo y aun su propia vida, no es digno de seguirlo. Pero nosotros nos aferramos a nosotros, a nuestra cultura, a nuestro trabajo. Y no digo que no tengamos que tener trabajo, no digo que no tengamos que honrar a los padres porque es un mandamiento, no digo que no tengamos que amar a nuestro esposo, a nuestra esposa porque somos una sola carne, pero no puede estar eso nunca por encima de Dios, porque allá donde esté vuestro corazón estará vuestro tesoro. Y aquello que améis más será lo que crecerá. Dice el Señor que no podemos servir a dos señores, porque amaremos a uno y aborreceremos al otro. Dios hoy quiere apartarte para tratar contigo, para hacer de ti una mejor persona. La pregunta es, ¿estás dispuesto a que el Señor trate contigo?
¿Estás dispuesto a que el Señor te quebrante, a que el Señor te use? Estos días hemos estado hablando acerca de lo que era purificarnos, era arrepentirnos, era quebrantarnos, era humillarnos. Hemos estado hablando acerca de lo que era la santificación. Hemos estado hablando acerca de lo que es la regeneración. Y todo eso, Dios nos está diciendo para qué, porque Él quiere apartarnos para la obra a la que Él nos ha llamado. Y grande es la obra. El Señor dijo, rogad al Padre para que envíe obreros, porque ciertamente la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Él quiere levantar obreros, pero Él quiere levantar obreros conforme a su corazón. Y si miramos la Biblia, no hay ninguno que no haya tenido que pasar su propio proceso para llegar a ser lo que Dios ha querido. Amén.